tardes, sean bienvenidos a nuestro teleeco de este día jueves 26 de febrero. Hoy estaremos abordando un tema de actualidad que ya dentro de poco los ponentes van a comentarnos y nos van a ampliar. Quiero presentar a los ponentes de este día. Primero al doctor Wilson Stanley Avendaño Martel, quien es doctor en medicina, maestro en epidemiología y actualmente es colaborador técnico médico de la unidad de epidemiología de campo. También nos acompaña la licenciada Rosa Noemí Jiménez, quien es licenciada en enfermería, es graduada al nivel intermedio del FTP de El Salvador y actualmente es colaboradora técnica de la unidad de vigilancia para la salud en la dirección de epidemiología. También nos acompaña doctora Ana Yamilet Hernández Martínez, quien es doctora en medicina, maestra en salud pública y maestra en epidemiología. Actualmente es la epidemióloga de dirección de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Así que los dejo para que esta tarde pues, nos puedan compartir todo su conocimiento sobre el tema. Iniciamos. Buenas tardes a todos, doctor Mendoza, a todos los presentes. Es un enorme gusto para nosotros desde la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Inmunizaciones tener estos espacios para retroalimentar conocimientos. Ahora vamos a retroalimentar un tema que no es nuevo, pero que sí es necesario que reforcemos en tema de vigilancia para lograr tener una identificación y un abordaje oportuno. Mencionaba que esta tarde vamos a abordar el tema de vigilancia de la tosferina. Vamos a recordar como agente etiológico la Bordetella pertussis, el reservorio, el humano. La puerta de salida es a través de las secreciones respiratorias por gotitas. El modo de transmisión es la vía aérea, como ya lo comenté, a través de las vías respiratorias al entrar en contacto con secreciones. Las personas susceptibles son nuestros niños, ¿verdad? Y personas no vacunadas con esquemas de vacunación incompleto. El periodo de incubación para esta enfermedad es de 5 a 10 con un promedio de 4 a 21 días y el periodo de transmisibilidad que alcanza hasta los 21 días. Esta bacteria es importante conocer que se transmite principalmente a través de las gotitas que son expulsadas durante la tos o estornudos, facilitando la propagación rápida. Esta es importante conocer que es alta contagiosidad y que el índice básico de reproducción es de 12 a 17, lo cual indica un elevado potencial epidémico para la Bordetella pertussis. En el tema de prevención, como es de conocimiento, nuestro esquema nacional de vacunación cuenta con la hexavalente de 2, 4, 6 meses y con 2 refuerzos, además de la vacunación en nuestras pacientes embarazadas. En cuanto a las fases clínicas, reconocemos 3, la fase catarral que es de la semana 1 a la 2 y tenemos presencia de rinorrea, febrícula, tos leve. Es indistinguible de un resfriado común. En esta nos encontramos en una máxima contagiosidad y el tratamiento aquí es importante para abordarlo. La fase paroxística va de las 2 a las 8 y en esta hay evidencia de tos en accesos violentos, gallo inspiratorio, que el estridor, vómitos postusivos, cianosis, el paciente parece que entra como en crisis. La fase de convalescencia que va mayor a los 8 y acá hay una disminución gradual de la tos, pero permanece y hay un riesgo de recaídas con otras infecciones virales. Para esta hay un diagnóstico de laboratorio y se hace a través de el cultivo y el PCR. En esta lámina especialmente nos vamos a hacer referencia para el cultivo, las cuales las obtenemos a través de la toma de un hisopado nasofaringio, que para esta utilizamos un hisopo de cabeza, ya sea de dacrón o rayón, aplica para esta toma de las muestras entre el 0 y el 15º día de inicio de síntomas en un tubo
donde se debe de transportar, que es de carbón, un tubo generalmente llamado comercial o provisto, que es provisto, ¿verdad?, por el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Es importante para esta muestra del cultivo que debemos de conservar a una temperatura ambiente. El aspirado nasofaríngeo utilizamos los mismos insumos, utilizamos el mismo tipo de conservación en temperatura ambiente más 18 a 28 grados centígrados y es importante conocer que para el tiempo de respuesta de este cultivo tenemos aproximadamente 15 días. Ahí posteriormente se les van a compartir las presentaciones y ahí va en la fuente el acceso al manual que es de toma, manejo y envío, donde nuestro personal presente del laboratorio puede sustentar la parte de esta presentación. Quiero también especificar con relación al tipo del PCR, que también la obtenemos a través del hisopado nasofaríngeo y a través del hisopado, perdón, del hisopado y el aspirado. Para esta es importante, por favor, que tomen en consideración que utilizamos el mismo insumo, un hisopo cabeza miniaturizada de mango flexible de dacrón o rayón. Para esta tenemos un margen mayor de días para la fecha de la toma de la muestra que va desde los 0 hasta los 28 días de inicio de síntomas. Este es un tubo transparente, estéril, seco, el que usamos para este tipo de pez, para el PCR. Es importante, a diferencia del cultivo que lo mantenemos a temperatura ambiente, cuando tomamos la muestra para PCR, esta sí es necesario mantenerla y conservarla con cadena de frío. ¿Qué quiere decir? Esta sí la vamos a conservar de más 2 más 8 grados centígrados inmediatamente después de tomar la muestra. Con este el tiempo de respuesta es menor y los resultados los tenemos en un periodo a las 24 horas máximo. Es importante, por favor, tocar en este espacio que necesitamos contar con la provisión de estos insumos, ya que no es el medio de transporte viral que utilizamos para las otras vigilancias, tal cual es el ejemplo para vigilancia de F, para la vigilancia de COVID. Este tubo cambia, el insumo cambia. Entonces es necesario que los establecimientos hagan las gestiones correspondientes con el Laboratorio Nacional de Salud Pública, el garantizar tener el insumo. Como repito, por favor, es un tubo seco estéril en el que la muestra se transporta y debemos de conservarla a temperatura con cadena de frío más 2 más 8. Para el envío de las muestras, es, como ya había mencionado, estas no son de procesamiento por nuestros establecimientos. Estas son de envío para el Laboratorio Nacional de Salud Pública. El embalaje con el cual vamos a hacer este envío hacia el Laboratorio Nacional de Salud Pública deben de hacerse embaladas correctamente para evitar derrames o contaminación y siempre aplicando las medidas de bioseguridad que están descritas en el Manual de Toma, Manejo y Envío de Muestras. Se debe utilizar el triple embalaje. También ahí se menciona la fuente para que ustedes puedan hacer las consultas o la retroalimentación con sus áreas de laboratorio que ustedes estimen conveniente. Bien, en cuanto al tratamiento para los casos y contactos, en nuestros lineamientos nos especifican que es el uso de los macrólidos con especificación en claritromicina por 7 días. Las niñas y niños, 15 miligramos, perdón, por kilogramo de peso vía oral y las personas adultas, 500 miligramos cada dosis. Si este fuera alérgico a los macrólidos, entonces se puede hacer uso de trimetoprim sulfa. Niñas y niños, dosis de 8 a 10 miligramos por kilogramos de peso, siempre cada 12 horas por 10 días. Y en adultos, una tableta cada 12 horas por 14 días. Entonces, es importante mencionar en este punto que el tratamiento aplica tanto para los casos como para los contactos. Es el mismo fármaco utilizado. Bien,
En cuanto a la definición de caso sospechoso de tosferina, recuérdense que aquí hacemos el desglose por grupo de edad porque hay manifestaciones clínicas que según la edad puede variar. De 0 a 3 meses es el niño que presente tos de cualquier duración que aumenta en frecuencia y severidad, la cual puede ser o no paroxística, con coriza acuosa, sin fiebre y uno o más de los siguientes signos o síntomas, por ejemplo, apnea, cianosis, convulsión, tos emetizante o neumonía. En el grupo de 4 a 9 años es el paciente que presenta tos progresiva, paroxística, no productiva, mayor a 7 días, con coriza no purulenta, sin fiebre, o que presente tos y uno o más de los siguientes signos: silbido o chillido inspiratorio, cianosis, tos emetizante, apnea después de la tos, hemorragia subconjuntival o neumonía. En el grupo de 10 a más años es tos paroxística, progresiva, no productiva, mayor o igual a 14 días, coriza no purulenta, cianosis, tos que dificulta el sueño o hemorragia subconjuntival sin fiebre. Como ustedes pueden ver, el signo característico para esta pues es la tos, que muy bien nos dice la definición, es una tos prolongada que muy bien se puede diferenciar de cualquier otro proceso respiratorio. Estas definiciones ustedes las encuentran en los lineamientos técnicos para la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles. El caso confirmado es aquel caso sospechoso de tosferina con cultivo o con PCR para Bordetella pertussis, o un caso sospechoso que tenga vínculo epidemiológico con un caso confirmado de laboratorio. Existen esas dos definiciones para la vigilancia. Ya media vez hemos identificado en nuestras consultas, en la demanda espontánea o a través de búsqueda, este evento de la tosferina, entonces hay una serie de acciones que se hacen para detección, investigación y notificación. Inicialmente, todo caso sospechoso de tosferina tiene que ser evaluado por un médico quien determina y hace el cumplimiento de la definición de caso y lo cataloga ya como caso sospechoso. Se debe notificar inmediatamente durante las primeras 24 horas posterior a la identificación. ¿Qué quiere decir? Este es un evento de notificación individual e inmediata que lo vamos a hacer notificado en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, VIGEPES, en un periodo menor a 24 horas. Con este llenamos los formularios ya conocidos, VIGEPES 01, VIGEPES 02 y por favor el VIGEPES 3. Siempre el numeral 3, que es el cuadro que sustenta la sospecha diagnóstica de VIGEPES. Ahí hay un campo especial para el detalle de la sintomatología de tosferina, el cual tiene que ser registrado en el mismo momento que hacemos la notificación. Recuérdense que nos encontramos ante un evento de notificación individual que media vez ya está en el sistema. Tenemos que hacer una serie de acciones de prevención y control que ya en la siguiente lámina les voy a detallar, pero es importante desde acá, desde el momento en el que les estamos diciendo de que el numeral 3 tiene que estar lleno en el mismo momento de la identificación, es porque ahí evidenciamos la sintomatología clínica por la cual estamos llamando caso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que registrar la información en el sistema con la misma oportunidad de la notificación, un periodo no mayor a 24 horas. El VIGEPES 2, que ya conocemos, que es nuestro formulario para la indicación de la toma de la muestra, ¿verdad? La cual, pues, por ahora el Laboratorio Nacional de Salud Pública dispone de prueba para PCR. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a asegurar de contar con los tubos secos estériles para el envío de un PCR para tosferina, el cual va a ser derivado y enviado para el Laboratorio Nacional de Salud Pública inmediatamente en el momento que identificamos y detectamos el caso. A todo caso sospechoso se le debe tomar la muestra hisopado o aspirado antes de iniciar la administración de antibióticos. Es importante este punto. Las muestras tienen que ser tomadas antes de la administración de los antibióticos y esta debe de enviarse al Laboratorio Nacional de Salud Pública, como ya lo había mencionado.
Les mencioné las intervenciones de control. Para esta, los equipos multidisciplinarios deben de conformarse en los niveles locales de donde reside el caso y se hace una visita al campo del domicilio, la comunidad y lugares visitados. ¿Qué quiere decir? Con esto hacemos una visita de campo siguiendo la ruta crítica. Esto tiene que ser en las siguientes 24 horas post notificación. A más tardar, ¿verdad? Porque lo ideal es inmediatamente, caso notificado, caso que procedemos a intervenir, realizar o completar el censo de contactos durante el periodo de incubación y transmisibilidad. Esto es muy importante porque recuérdense que con la identificación de estos, partimos posteriormente, según el resultado, para determinar si se va a indicar el tratamiento profiláctico. Entonces, es importante que contemos con este censo desde el inicio que lo empezamos a investigar. Al identificar contactos que presenten sintomatología, pues se debe de realizar la notificación como caso sospechoso y a iniciar un nuevo ciclo, ¿verdad? Con este caso. Llevar el equipo de campo necesario para tomas de muestras que se estimen convenientes, por ejemplo, cuando hacemos la visita domiciliaria en la casa, si encontramos más personas enfermas que le vamos a llamar ahora casos, entonces ahí mismo procedemos, aprovechamos con la oportunidad para la toma de la muestra respectiva y el envío hacia el laboratorio. Se hacen actividades de vacunación, se llenan formularios se llevan, perdón, formularios de investigación como les repito, si en el ejercicio de la visita encontramos ahí casos, pues andamos preparados para poderlos notificar oportunamente. Además de realizar el monitoreo rápido de vacunación para que encontremos las personas susceptibles y veamos la necesidad de vacunación. Quiero terminar con esta lámina, que es un resumen y algoritmo de acción que se basa en 4 grandes pasos. Uno es sospechar, dos es confirmar, tres, tratar y cuatro, proteger. En la sospecha ya sabemos que es una tos por más de 2 semanas paroxística con apnea en los lactantes sobre todo. La confirmación a través de la toma del hisopado nasofaringeo que se va a procesar para un PCR, el tratar, como ya dijimos, con el tratamiento de elección de los macrólidos o la sulfa y proteger la profilaxis a contactos de alto riesgo, la vacunación con TDAP y a las embarazadas y cumplimiento de los esquemas a los niños que encontremos susceptibles. Hasta acá mi intervención. Y ahora va a continuar mi estimada compañera doctora Hernández. Solo me gustaría que doctor Mendoza nos pueda mencionar si vamos a ir haciendo las pausas para las respectivas preguntas o si dejamos las preguntas para el final. Usted nos indica, por favor, doctor. Mi estimada Rosy, no, no, sigamos, ya están empezando a surgir unas preguntas, así que no, al final de los 40 minutos, que es lo que se ha pautado, procederemos a hacer la lectura de preguntas que ya están empezando a aparecer en el chat. Así que continuemos. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a continuar en relación a la importancia de la vacunación contra toferina. Con Continuemos. relación a las alertas y recomendaciones ante la situación de toferina en la región de las Américas, OPS publicó desde diciembre del año pasado 2 alertas que permitieron visualizar el aumento de lo que eran los casos de toferina en la región de las Américas, ya que desde el año 2023 se terminó o cerrando con cerca de 11.222 casos, y para el año 2024 se habían reportado cerca de 66.111 casos, sobre todo en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, lo que es también Paraguay, Perú y Panamá, que fueron los países que reportaron en la parte del sur y también en la parte del norte de las Américas, que había sido Estados Unidos y México. Este aumento de casos sobre todo se había dado porque en la región de las Américas, debido a la pandemia de COVID-19, se había tenido una reducción considerable de las coberturas de vacunación. Por eso es importante que nosotros como país tenemos que ir mejorando lo que son las coberturas de vacunación en nuestros grupos prioritarios, como son los niños menores de 5 años de edad. Aquí podemos visualizar en relación a las coberturas de vacunación desde el año 2015 al 2024,
con lo que son las coberturas de vacunación de DPT-1, las cuales nosotros cerramos en el año 2024 con una cobertura estén arriba del 95%. Cerramos con un 98% para DPT-1 y estábamos dentro de los 21 países de la región que habíamos tenido coberturas arriba del 95%. En relación con la DPT-3, que es nuestro esquema primario, podemos ver también que nosotros como país cerramos con una cobertura para el año 2024 del 95%, que estábamos dentro de los 11 países de la región de las Américas que habían tenido coberturas por arriba del 95%. Nuestro esquema nacional está aplicándose lo que es la vacuna hexavalente para los niños menores de 1 año de edad, a los 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzos a los 18 meses y a los 4 años de edad, que el año pasado se introdujo lo que era la DPTA y PB. Ahora bien, el esquema que tenemos también para nuestras mujeres embarazadas es la TDPA y para el personal de salud también, que es importante aplicarse una dosis de TDPA. Ya lo vamos a ver más adelante. En relación al lineamiento técnico para la prevención y control de las enfermedades inmunoprevenibles, podemos identificar lo que es la ficha técnica de la aplicación de la vacuna hexavalente, la cual es una vacuna celular que está constituida para protegernos contra la difteria, toferina celular, tétanos, hepatitis B, a hemófilos tipo B y antipoliomielítica. Es importante hacer énfasis porque en nuestro esquema nacional esta vacuna es muy buena porque si la comparamos con la vacuna anterior que teníamos, que era la pentavalente, esta vacuna es menos reactogénica. Entonces permite tener menos eventos secundarios como la fiebre, el dolor que podríamos tener a la aplicación de la pentavalente. Como habíamos visto en el esquema nacional de vacunas, se aplica a los niños a los 2, 4 y 6 meses de edad. Es importante, ¿verdad?, de que nosotros cuando tengamos ese espacio en las atenciones a nuestros niños, revisar lo que son los esquemas de vacunación para poder verificar que realmente no estén vulnerables. Como ya vimos, la toferina es una enfermedad que está surgiendo sobre todo porque si no tenemos una buena cobertura en nuestros esquemas, es necesario tener una buena aplicación de estos. También, siguiente, los refuerzos que se realizan a los 18 meses de edad y lo que era con la vacuna de TPA, DTP y PB, la cual nos permite también tener un refuerzo a los 4 años, ya que recordemos que estas vacunas tenemos que tener un esquema primario y refuerzos que permiten lo que es la disminución de riesgo ante estas enfermedades. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Con relación a la vacuna con las embarazadas, se aplica la vacuna TDPA a lo que son las embarazadas a partir de las 20 semanas y esto permite también una reducción de lo que es la toferina en los niños menores de 2 meses de edad cuando esos nacen. Sabemos que ese periodo están susceptibles, por eso mientras nosotros garanticemos que nuestras embarazadas estén vacunadas, vamos a reducir el riesgo en nuestra población menor de 2 meses de edad para que no se produzca la enfermedad. Y con relación al personal de salud, recordar que existe un esquema de vacunas que es necesario que nuestro personal de salud lo tenga, sobre todo porque no solamente estamos protegiéndonos nosotros, sino que también a nuestras familias, ¿verdad? Se recomienda que el personal que labore en los servicios de atención a los recién nacidos, lactantes y personal que integra los equipos de respuesta rápida, pues se apliquen esta vacuna y también el refuerzo se recomienda que se dé cada 10 años. Siguiente. Entre las recomendaciones en vacunación, cuando tenemos casos de toferina, principalmente es importante analizar lo que son las coberturas de vacunación en los niños de 1 año y menores de 5 años de edad con especialmente énfasis en la identificación de los grupos poblacionales con cobertura bajas. Como vemos a nivel nacional, nosotros hemos tenido muy buenas coberturas de vacunación, pero es importante por eso hacer los monitoreos rápidos de vacunación, porque ahí podemos identificar niños que no pueden estar vacunados.
Y entonces en ese momento es necesario aplicarle la dosis correspondiente según su edad y el esquema que les corresponde. También se orienta a vacunar con un refuerzo a los trabajadores de salud, dando prioridad al personal de las salas de maternidad y a los cuidadores de los recién nacidos menores de 1 año para prevenir la transmisión nosocomial, ¿verdad? Porque también no vamos a poner en riesgo a los otros chiquitos que están ingresados en los hospitales. Entonces, porque el personal de salud puede ser un medio, un vector que puede producir la enfermedad si es que no está protegido. Muchas veces puede ser que no presente toda la sintomatología característica que se ha visto, pero puede ser un portador. Entonces es necesario que se inmunicen, que estén vacunados, así como también garantizar la inmunización a las mujeres embarazadas con la vacuna TDPA para proteger al neonato como una estrategia complementaria y eficaz en la vacunación primaria rutinaria contra la toferina infantil, especialmente en aquellos países, ellos mencionaban, donde esta enfermedad pues tiene una alta mortalidad, sobre todo para los menores de 1 año de edad. Bueno, eso sería en parte las recomendaciones que como inmunizaciones brindamos. Gracias. Bueno, tengan muy buenas tardes. Vamos a darle continuidad. En el ejemplo, en la presentación, ya estamos en la etapa en la que nos hemos percatado de que hay casos de toferina en base a las notificaciones y vamos a proceder a explicar cómo se realiza el proceso de la investigación. Bueno, lo primero es que ante una notificación, inmediatamente se va a activar el equipo de respuesta rápida correspondiente. ¿Y quién lo va a conformar? Bueno, precisamente apegados al alineamiento de los equipos de respuesta rápida, alineamiento de abordaje de los brotes y otros eventos de salud pública y también del BIGEPES, bueno, la conformación de los equipos de respuesta rápida va a ser multidisciplinario. Podemos tener la presencia de un recurso de enfermería, el epidemiólogo, personal de laboratorio, si va a ser necesaria la intervención con toma de muestra, promoción de salud, podemos tener la necesidad de acompañarnos de personas del área de comunicaciones y, por supuesto, de alguien del área clínica. Debemos contar previamente con una lista de preparación. Esta lista de preparación, previo al desplazamiento, nos indica que tenemos que tener un nivel de organización en el cual vamos a definir cuáles son los roles, cuáles son los papeles que vamos a jugar cada uno de los que conformamos el equipo de respuesta rápida ya en campo. A través de esta definición de rol también van a ir adjuntas las actividades que vamos a realizar. Bueno, procedemos a la revisión de los lineamientos, de los que correspondan para el caso que vamos a abordar, y nos percatamos de contar con todos los insumos necesarios, ya sea instrumentos, formularios, todo lo que vamos a utilizar para captar la información de los casos a evaluar. Esta misión debe ser inmediata, debe ser rápida, ¿verdad? Tenemos 24 horas para poder realizar para cumplir con 3 objetivos principales, ¿verdad? Uno, el objetivo de esta investigación va a ser principalmente, al realizar una investigación en el lugar, una investigación in situ, y recolectar, conversar con el personal clínico, conversar con la comunidad, conversar con los familiares, con el paciente. Es dimensionar, conocer el evento. La segunda acción que vamos a tener como misión de esta función es poder definir, poder establecer las medidas de prevención y control con las que vamos a arrancar para lograr hacer un bloqueo, digamos, a lograr detener el proceso de transmisión de la enfermedad. Y la tercera es, pues, establecer esa coordinación interinstitucional, intrainstitucional. De repente que vamos a necesitar comunicarnos con el laboratorio porque probablemente esta muestra
no sé si les haya ocurrido, puede ser que se suceda el evento un fin de semana, un periodo de vacación. Entonces tenemos la necesidad de realizar diferentes coordinaciones para que el accionar del equipo de respuesta rápida a través del proceso de investigación corra sobre ruedas. El inicio de estas acciones es mandatorio dentro de las primeras 24 horas después de que se ha sucedido el evento de la notificación. Entonces, ¿qué cumplimos con este objetivo? Bueno, desarrollar la estrategia de la búsqueda activa. Ya en el campo, ¿verdad? Ya sea que este evento se haya sucedido en la comunidad, en una escuela, en una guardería, o que el evento sea procedente de un centro asistencial, ya sea hospital o una unidad de salud. Tenemos como objetivo de esta fase en la estrategia de la búsqueda activa de la elaboración, de la construcción y actualización frecuente, dinámica, de un listado de casos que tenemos identificados correspondientes a la investigación que estamos realizando. ¿Y qué información vamos a tener que captar como parte de las variables recomendadas en este instrumento? Vean que esta fase es muy crítica porque dependemos mucho de la información y aunque sea mucha la información, siempre vamos a tener necesidad o vamos a ver la necesidad de haber captado más datos, pero los mínimos recomendados para poder elaborar este listado de casos, de contactos, es la información sociodemográfica que tiene que ver con la identificación de los contactos, estos o de los expuestos. Esto conlleva a la necesidad de la captura de la información del nombre, la edad, el sexo, la dirección exacta de dónde reside la persona. No nos vamos a conformar nosotros con que nos muestre el DUI y anotamos eso. Hay una gran variabilidad de la información en cuanto a donde realmente se encuentra, digamos, la información del dato. El nombre del paciente es increíblemente importante, dado que si rotulamos mal una muestra tenemos muchas consecuencias al respecto, ¿verdad? Así que tenemos la necesidad de capturar también información clínica, por supuesto. Esta tiene que ver principalmente, y como aspecto epidemiológico radicalmente importante, es la fecha de inicio de los síntomas. Y el síntoma más clave en esta enfermedad, en la toferina, lo lleva la tos, ¿verdad? Necesitamos determinar claramente cuándo es el inicio de ese síntoma, ¿verdad? Y de la misma manera, alguna información clínica adicional, como si el paciente ha recibido algún tipo de atención, ya estuvo hospitalizado, se le ha brindado algún tratamiento. Esa información es muy importante en esta fase. También, por supuesto, ¿verdad? Como nos lo mostró la doctora Hernández, la información correspondiente a ese esquema de vacunación del paciente. Esa información es radical. Necesitamos saber cuántas dosis, cuántas fechas, anotar las fechas en que se realizó esta vacunación y también cuáles son esas dosis que no se han cumplido todavía y que están dentro del esquema. En cuanto a la exposición, necesitamos determinar, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentran los expuestos, si es que este contacto con el caso conocido se trata de alguien que está en la maquila, está en el trabajo, está en la escuela, en la guardería, ¿no? Es importante que nosotros podamos contar con ese dato. De igual manera, para efectos de control, necesitamos, como les mencionaba, tener el dato del inicio del medicamento, si es que ya empezó el tratamiento antibiótico y si está cumpliendo con, digamos, con la medida del aislamiento. Posteriormente a la elaboración de este listado, pues pasamos a la estructuración de la ruta crítica, que no es nada más que la identificación de la movilidad, del rastreo de movimientos que ha tenido este individuo. ¿Sí? En esta cronología partimos de la fecha de inicio de estos síntomas
del establecimiento de su nexo, que está en contacto con las personas evidentemente enfermas por esta sintomatología, por esta enfermedad. ¿Cuál ha sido ese desplazamiento? A este paciente, recordemos, el alto poder de transmisión, de contagio que tiene esta enfermedad. Entonces es necesario determinar muy puntualmente cuál es esa ruta, ¿verdad?, de desplazamiento, ya sea al interior o si tenemos el dato de que ha salido del país al exterior. Los datos puntuales de los lugares visitados en la comunidad durante el periodo en que esta enfermedad es transmisible. Eso, cuando ya tenemos esta información captada, pasamos al análisis de inteligencia epidemiológica. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros vamos a considerar importantes para poder determinar las acciones que vamos a tomar en base al resultado de la investigación? Bueno, evidentemente, el tiempo, ¿verdad? En la curva epidémica vamos a ver el comportamiento, en la evolución, en el comportamiento de esos casos. Vamos a indagar sobre las tasas de ataque específicas y los grupos de riesgo. Recordamos que las tasas de ataque son esa medición que hacemos en epidemiología sobre el número de casos nuevos en base al número de casos expuestos o sobre el número de casos expuestos multiplicado por 100. Y también es necesario que nosotros determinemos muy puntualmente el lugar específico donde se ha mapeado, donde se ha ploteado ese caso. Eso nos permite realizar una delimitación que va a dar pie a cumplir efectivamente con las medidas de control que vamos a hacer sobre el brote. Y estas medidas de control inmediato que vamos a tomar precisamente corresponden al aislamiento. Ese aislamiento respiratorio con una exclusión, con una limitación de la movilidad, ¿verdad? En cuanto a los contactos sociales, a los contactos laborales, escolares. El paciente tiene que estar aislado. El tratamiento, ya identificado el caso, pues, brindamos un tratamiento con un inicio rápido antibiótico. Ya nos dijeron muy bien que arrancamos con la posibilidad de administración, según nuestro alineamiento, de un macrólido, que es la claritromicina, y en caso de que haya una referencia a alergia o a alguna reacción al medicamento, pues pasaríamos al trimiprazol sulfa. De igual manera, pues una de las acciones importantes es la comunicación. Es frecuente para cuando se dan estos brotes que surge y se expande muy rápidamente información falsa, información confusa para la comunidad. Es importante que se puedan emitir comunicados claros sobre la información precisa para la comunidad, que les dé pie al conocimiento sobre cuáles son esas características clínicas, cuáles son las medidas que se deben de tomar en caso de presentar un caso. Y estamos trabajando nosotros sobre el fortalecimiento de la medida que se ha tomado en conjunto con el Ministerio de Educación, que constituye los filtros escolares. No voy a describir, no voy a ampliar tanto los filtros, pero esto nos ayuda mucho tras la implementación, pues, a contener la velocidad de transmisión del brote. Estas medidas, por supuesto, que tienen que ser inmediatas, tienen que ser oportunas. No se vale decir que, vaya, bueno, estoy en viernes por la tarde, se da el caso y no, vamos a ir el lunes. No, eso no se vale, ¿verdad? Esto tiene una normativa. Estamos hablando de una enfermedad que se iguala, es una enfermedad bacteriana, pero iguala el potencial de transmisión al del sarampión, ¿verdad? El número de replicación, el número básico de replicación, el R0, es para el sarampión de 12 a 18. Y fíjense que este número de replicación para la tosferina es
de 12 a 17. O sea, básicamente estamos hablando del mismo potencial de transmisión que el sarampión. Entonces, no vamos a esperar que haya una confirmación del laboratorio para arrancar con las acciones que vamos a tomar para poder controlar rápidamente este evento. Ya nos habían mencionado cuál era el protocolo de aislamiento, ¿no? Con antibióticos sabemos que tendría que aislarse por 5 días el paciente. Sin antibióticos son 21 días de aislamiento, ¿verdad? Y el tratamiento estándar va por los 5 a 7 días. La profilaxis post-exposición es muy importante y a esa voy a hacer referencia en este momento. Si encontramos nosotros personas que han sido expuestas, que tienen el riesgo de la adquisición del contagio de esta enfermedad, pues vamos a priorizar esos contactos directos que se dan en el hogar, ¿verdad? Sobre todo si tenemos pacientes o personas menores de 1 año. ¿Cuál es la ventana ideal? Bueno, aplicar esta profilaxis post-exposición en lo más pronto posible, pero en el lapso de esa ventana de los 21 días posteriores a la exposición. Si todo va bien y logramos realizar esta contención, pues bueno, viene la parte del cierre operativo y el reporte oficial. Si se dan por lo menos los 2 periodos de incubación sin reportarse más casos de esta enfermedad, pues procedemos al llenado de los instrumentos adecuados para el cierre, como el IGP-05, el cual en el informe final debe contener al menos 4 aspectos. Vamos a describir la magnitud del brote, vamos a mencionar cuáles fueron esas medidas implementadas, en qué tiempo se implementaron, cuáles han sido esas brechas, si existen, ¿verdad? En cuanto a fallas detectadas en alguna parte del proceso, puede ser alguna pequeña brecha en la cobertura de vacunación, puede ser alguna medida que no se haya implementado adecuadamente para hacer la contención, y en el último, pues las lecciones aprendidas que nos van a permitir, pues, ir en un proceso de mejora continua en la calidad de la atención, ¿verdad? Para no repetir esos eventos. Para finalizar, quiero dejarles en pantalla eh, el código QR de nuestro lineamiento técnico para el abordaje de los brotes epidémicos y otros eventos de salud pública. Quedamos atentos del equipo para poder recibir sus preguntas. Bueno, mis estimados compañeros del ministerio, gracias por sus presentaciones. En lo que reviso las preguntas, voy a saludar brevemente a todos los que se han conectado. Aquí estoy revisando los saludos que nos envían de la gente del Seguro Social de todo el país, las unidades médicas, clínicas comunales, del Ministerio de Salud, bueno, de hospitales, del MQ, por ahí nos saludaron. Y también saludos a todos los compañeros del ministerio que están en los ciudades y en la región, en nuestros hospitales, y a las 2 grandes direcciones que han hecho posible esto, como es la Dirección de Inmunizaciones, quien la lidera el doctor Arruayo, y la Dirección de Epidemiología, que lidera el doctor Chacón. Gracias por el apoyo. Y bueno, pasamos a todas las preguntas que, gracias de verdad a todos los que se han conectado, tenemos muchas preguntas. Entonces vamos a iniciar por el orden. La primera pregunta que nos hacen, nos dice el doctor Luis Claros: ¿cuánto es el porcentaje de protección que genera la vacunación efectiva ante la exposición del agente infeccioso? Siéntanse en libertad de contestar quien considere que es indicado. Bueno, la vacuna hexavalente pues es altamente efectiva con una dosis primaria que el esquema primario, perdón, nos está protegiendo por arriba del 95%. Está documentado y existen múltiples estudios que nos dicen que es una vacuna altamente efectiva. Entonces, por eso es importante mantener el esquema primario de a los 2, 4, 6 meses y con sus refuerzos. Es Muy bien, arriba del 95%. Sí, doctor. ya me le interrumpía. Yamilet, si quiere, vuelva. No, está bien, doctor. Terminando de que es altamente efectiva y es por arriba del 95%. Muy bien.
Gracias. La siguiente pregunta nos dice doctora Alejandra Valle, ¿es adecuado indicar un medicamento diferente a la claritromicina, pero que pertenezca a la familia de los macrólidos? Efectivamente, bueno, en nuestro lineamiento tenemos considerada la dosificación de claritromicina, esa es la que está normada, pero en la literatura podemos encontrar que se recomienda también la eritromicina, aunque sabemos que tiene algunos efectos secundarios sobre la tolerancia gástrica importantes, ¿verdad? Por eso nos decantamos en el país por el uso de claritromicina, pero igualmente en algunos casos podríamos utilizar incluso acitromicina. Muy bien, perfecto. Nos hace una pregunta muy interesante. Es una pregunta que asumo yo que está basada en lineamiento y nos pregunta Norma Portillo. ¿Cuántos metros a la redonda se tiene que hacer la visita domiciliar buscando nuevos casos? Bueno, quizás en esa parte, doctor, es importante mencionar que nuestros lineamientos no nos mencionan metros ni kilómetros a la redonda, nos mencionan lo importante de intervenir siguiendo la ruta crítica, ¿verdad? Quizá la pregunta estaba antes de la presentación que el doctor muy bien especificó en cuanto a la ruta crítica, donde menciona que vemos el desplazamiento, la cronología, porque vemos que según la fecha de inicio de síntomas, identificamos partiendo del periodo de transmisibilidad, del periodo de incubación, hacia qué ruta se ha movilizado el caso para intervenir siguiendo la ruta crítica. Con el monitoreo también es otro aspecto en el que ya no recorremos kilómetros a la redonda, sino que hacemos los 20 niños efectivos. Eso ya existe en los lineamientos y es muy buena pregunta porque nos permite poder aclarar que hacemos monitoreos rápidos de vacunación con los 20 niños efectivos y para las intervenciones siguiendo la ruta crítica. La ruta crítica vamos a entender por estos lugares hacia donde el paciente ha andado. ¿Qué hablamos? El hogar. Hablamos de los sitios escolares, hablamos de las áreas de trabajo, hablamos de asistencia a iglesias u otro tipo de lugares en los que haya asistido, porque es ahí donde tenemos que hacer identificación de más de los contactos y que según el resultado del laboratorio nos permita determinar si vamos a dar tratamiento profiláctico o no en base al análisis de cuánto tiempo estuvo ahí, con qué tipo de exposición, por ejemplo, en un área hospitalaria, si no hubo equipo de protección personal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es siguiendo la ruta crítica, no hay kilómetros que recorrer, son siguiendo la ruta crítica. Muy bien, Rosy, gracias por puntualizar y aclarar. Veamos, aquí estoy viendo, y además todos pueden ver las preguntas que estoy leyendo porque están en el chat. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué situaciones se prioriza el nexo epidemiológico sobre la confirmación del laboratorio que doctora Grecia Carranza nos coloca en el chat? En esa parte, doctor, solo mencioné en mi presentación que es importante identificar los contactos, tenerlos vigilados durante 2 periodos de incubación y que a medida presenten sintomatología asociada, entran a la vigilancia como nuevos casos. ¿Qué es lo que implica? Hacer la notificación, hacer la toma de las muestras respectivas y la intervención en las áreas siguiendo la ruta crítica. Muy bien. Ulises Doctor, Vázquez, sí, perdón, Yamile. quizás abonar antes de la siguiente pregunta. Es importante recordar que estas enfermedades son de vigilancia, de interés de vigilancia epidemiológica, ¿verdad? O sea, con solamente la definición de casos que cumplan, que tengan nexo, pues es necesario tomarle las muestras porque no solo nos vamos a ir a la sospecha clínica, tenemos que confirmarlas con pruebas de laboratorio. Entonces es importante que ante la identificación de nuevos casos, pues descartarlos con pruebas de laboratorio o confirmarlos con esta. Gracias. Muy bien, perfecto. Aquí nos hacen una pregunta bien operativa. Un poco la voy a interpretar. Nos dice Ulises Vázquez. Si tenemos muestras tomadas viernes o un fin de semana, ¿las van a recibir en ese periodo o van a esperar hasta el lunes para que las puedan enviar? Vale.
Fíjese que con relación a ese contexto, doctor, es importante eh, quizás entender la parte del PCR, nos dan el resultado en un periodo en las 24 horas. Si estamos sospechando una tosferina, tendríamos que hacer esa comunicación que muy bien con laboratorio se tuvo una reunión recientemente en la que ellos nos especifican que si hay un caso sospechoso se haga la coordinación y en base a eso nos puedan recibir. Si bien es cierto, es de conocimiento que el Laboratorio Nacional de Salud Pública está en horario hábil de lunes a viernes de 7:30 a 3:30, previa a la coordinación ante la presencia de un caso, es necesario que nos manifiesten, ya sea a la Dirección de Epidemiología o a nosotros, para que a través de jefaturas se canalice la información y pueda ser enviada previa la coordinación. Recuérdense que la existencia de estos casos pues puede aparecer en cualquier momento y en cualquier hora, y es importante que ante la presencia de un caso hagamos esto: se identifique el caso, se tomen las muestras y hagamos la coordinación previa para el envío en el caso que se trate de un día festivo, por ejemplo, o un día de fin de semana. Bien, aquí tengo una pregunta, la verdad, por Ani Bende, y dice, bueno, los primeros los felicito. Dice que han hecho una excelente presentación. Y la pregunta es, ¿en qué consiste el esquema acelerado de vacunación? Si nos pueden dar un ejemplo y en qué consiste. Bueno, el esquema acelerado se refiere, es como una estrategia que se utiliza para poder recuperar dosis o como mencionamos aquí en la dirección, el rescate de niños que no han tenido un esquema regular en sus aplicaciones de vacunas, ya sean adolescentes o niños, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos esa dificultad, sobre todo se daba cuando teníamos zonas, recuerden, de alta violencia y que no se podían tener unos esquemas regulares. Entonces es importante en estos esquemas, pues la recuperación de esa dosis. En el caso, por ejemplo, de este caso en la toferina, ¿verdad? Sabemos de que tenemos que cumplir por lo menos 8 semanas entre dosis, porque así nuestro organismo va a tener una muy buena respuesta inmunológica. Entonces es necesario priorizar aquellas vacunas que por el riesgo tienen estos niños de enfermarse, en colocarles la dosis que está faltante. Entonces a eso se refiere la recuperación de la dosis del esquema regular que le tocaría a ese niño por su edad, que es de evaluar la edad que tiene para poder recuperar esa dosis. Hay una pregunta bien operativa que nos hace Lilian Quintanilla y nos pregunta que los que están en horario Salud, si dejarán los tubos y equipo de laboratorio para toma de muestras, o ellos llegarán y continuar la pregunta, o los tendrán que citar para al siguiente día para tomarle las muestras. ¿Cuál es la indicación? Y en ese caso, doctor, es importante, estamos en la gestión de adquisición de insumos. Ya se tuvo reunión con Laboratorio Nacional de Salud Pública donde a ellos se les hace ver la necesidad de estar adecuadamente disponible con los insumos en los establecimientos. Se tendría que hacer de la misma forma en la que estamos procediendo con la vigilancia para enfermedad febril eruptiva, en la que debe existir la coordinación entre los encargados de los establecimientos, ya que sabemos de que sería muy complicado en este momento poderles mencionar la disponibilidad para poderles dar a todos el insumo. Tendría que hacerse esta gestión de comunicación, de que el tubo quede a la disponibilidad del establecimiento, ya sea este MinSal o Fosalud, para que garanticemos la toma de la muestra, doctor. En este sentido, me sería muy útil hacer la recomendación que hagamos la gestión y la comunicación pertinente entre las jefaturas con relación a esto, porque no podemos perder la oportunidad de la toma de la muestra en el momento, así como garantizar una adecuada toma, una adecuada conservación y un adecuado envío hacia el Laboratorio Nacional. ¿Por qué? Lo que implica tomar una muestra y que por no cumplir el deber ser
nos veamos expuestos a que posteriormente los familiares no nos dejen tomar esta muestra. Hablamos de un menor de 3 meses, por ejemplo, ¿qué mamá va a querer que le tomen por segunda vez una toma de esta muestra? O corremos el riesgo que al no tomarla en el momento, ya posteriormente, pues no nos quieran dar el acceso para que la tomemos. Entonces, es de establecer la comunicación entre las jefaturas del establecimiento para que el insumo quede para ambos turnos, por así decirlo. Quiero hacer un breve reforzamiento sobre esta condición del envío de la muestra, la toma de la muestra. Recordemos que es muy importante, extremadamente importante. Estamos hablando de una enfermedad transmitida por bacteria, entonces desde ninguna perspectiva vamos a hacer el envío en un tubo que no sea correspondiente para esta muestra, que es un tubo vacío, estéril, vacío, sino que no confundirnos en realizar la toma, que es realmente un procedimiento difícil para el paciente, difícil para la familia, y depositarlo en un tubo de medio viral, ¿verdad? Para medio viral. Entonces, ahí inutilizamos la muestra, ahí eliminamos la posibilidad de que podamos encontrar La bacteria. la bacteria en el laboratorio. Entonces, lo ideal, lo prescrito, lo adecuado es que esa muestra tomada en un paciente, pues, la depositemos en un tubo sin nada, un tubo vacío, estéril, la embalemos y la enviemos para su posterior procesamiento en el laboratorio. Ok. Hay una pregunta que, vamos a ver, yo asumo que casi no se da, pero nos pregunta doctora Grecia Carranza, ¿qué tantos renuentes tenemos a vacunas? Ella nos pregunta en menor de 4 años, pero quizás en general, ¿encontramos renuentes? ¿Qué tan frecuente? ¿Y qué hacemos cuando los padres no quieren vacunar a los niños? ¿Tenemos esos casos en nuestro país? Realmente el esquema de vacunación de nosotros ha sido bastante aceptado por la población, ¿verdad? Sabemos que anteriormente estas vacunas se encontraban en lo privado y eran sumamente caras. Entonces ahora muchas de ellas, gracias a la comunicación, a las estrategias que se han tenido, se tiene una muy buena aceptación de las vacunas. Pues realmente recordemos que según la ley, la vacuna es voluntaria, no es obligatoria, pero existen leyes también que con el gobierno, ¿verdad? Dicen que tenemos que notificar a las entidades que ya existen, a las instituciones con ministerios para poder respaldar y tener el cumplimiento de los derechos a la salud de esos niños. Entonces ya primer nivel se ha trabajado mucho con las organizaciones, ¿verdad? Y las instituciones para poder denunciar cuando se tiene estos casos. Entonces ellos buscan la mejor estrategia porque el objetivo de nosotros como salud es brindar lo que es la salud y el cumplimiento del derecho a nuestros niños. Gracias, doctor. Muy bien, estamos al límite de la hora. Como es diciendo el tiempo, tenemos 1 hora y 5 de estar en esta web conferencia. Espero unos 5 o 7 minutos terminarla. Bueno, aquí, doctora Emilia, la saluda Miguel Ángel, eh, el doctor Miguel Ángel de OPS, entiendo, la saluda y la felicita por tan excelente ponencia, nos dice por ahí. Ya casi para ir terminando, hay un par de preguntas, por ejemplo, en el caso de, a ver, ok, ¿en qué momento, nos dice doctora Grecia Carranza, llamaríamos contacto a alguien? ¿Es necesario tomar en cuenta algún tiempo, alguna cercanía? Este es un tema que en epidemiología es bien Recuerdo. importante, porque uno dice, ¿quién es? Es la familia, es don con quien interactúa, así que nos gustaría que ustedes, no sé, nos amplíen. Justamente en el caso, bueno, en general, ¿verdad? Pero en el caso de esta enfermedad, vamos a llamar el contacto directo a la persona que tiene una relación más cercana, más íntima con el paciente y que está con un nivel de exposición mayor a todas sus secreciones, ¿verdad? Y que puede facilitar
increíblemente la transmisión de la enfermedad de persona a persona a través del mecanismo que tiene la enfermedad, que es a través de las gotículas respiratorias. Esto en concreto puede significar ese contacto estrecho lo puede tener con las personas de su hogar, ¿verdad? De la vivienda, con la pareja, lo puede tener incluso En el centro en escolar. centros, digamos, de convivencia en el que tienen estrecha relación entre las personas. Puede ser el ámbito laboral, puede ser el ámbito incluso académico, escolar. Muy bien. Bueno, mi estimado, la verdad que gracias, Liz Rossi, doctora Bendaño, doctora Yamilet Hernández. Ha sido una ilustración muy bonita, nos han transmitido mucho conocimiento y es un tema de actualidad. Así que como Teleeco de Inteligencia Epidemiológica les agradecemos mucho por todo lo que nos han aportado esta tarde.